Hace tan solo unas semanas el dólar sufrió una fuerte suba de aproximadamente el 30%, pasando de valer 1000 a 1300 aproximadamente. ¿A qué se debe esta suba? ¿Qué va a pasar con el dólar en el futuro? ¿Conviene comprar o esperar un poco a que baje? De todo eso vamos a hablar en este video. Hola a todos, bienvenidos a Tu Tutor. Mi nombre es Francisco, soy el responsable de traerte todas las semanas contenido e información sobre educación financiera e inversiones. El tema que traemos al video de hoy tiene que ver con el dólar, un tema que es muy importante y que todo el tiempo los argentinos recaemos en lo mismo porque sabemos que como no confiamos en el peso, nos pasamos a esta moneda que es más fuerte, que es el dólar, y por eso constantemente sacamos videos nuevos hablando de esta moneda. Los motivos de esta subida fueron varios. Yo lo que hice fue simplificarlo en tres para que lo puedas entender de una manera fácil. Hay gente que puede estar de acuerdo o no, hay gente que puede tener más motivos, pero a mí me salió de esta manera y para poder meter todo en este video. Recordemos que el comportamiento del dólar en Argentina se plancha durante algunas semanas y meses y de la nada te salta con un 20, 30 o 50% de devaluación. Después se vuelve a planchar para tener otro salto a las siguientes semanas o meses. Así pasa siempre y se reproduce cíclicamente. El primer motivo tiene que ver con qué pasó con las exportaciones. Recordemos que Argentina, al ser un país exportador, depende mucho para que esas exportaciones lo provean de dólares. El producto por excelencia que tenemos es la soja, y lo que está pasando es que en las últimas semanas y en los últimos meses la venta ha bajado mucho con respecto a los mismos periodos de años anteriores, y esto es porque el dólar oficial está muy atrasado con respecto a lo que se viene dando la inflación en los últimos meses. Desde que asumió el actual gobierno, el gobierno de Javier Milei, se ha acumulado una inflación aproximadamente del 70%. Recordemos que en el momento de asumir devaluaron el tipo de cambio de 350, 400 a 800 y se adoptó una política de devaluación del tipo de cambio lenta y chiquita que se llama crawling peg, de aproximadamente un 2% mensual. Hoy, al comienzo del mes de junio del 2024, 6 meses después, el dólar oficial ha aumentado un poquito más del 10%. Porque es 2% mensual por 6 meses, sería un 12%, así que hoy está valiendo un poco más de 900 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si lo comparamos con la inflación acumulada de este periodo, que es del 70%, el dólar se ha atrasado bastante. Entonces, el productor de soja que dice, si yo, que soy el exportador y el que genero dólares para el país, me están pagando dólar oficial a un 10% más de lo que me pagaban en diciembre de 2023, cuando tengo una inflación acumulada del 70%, tal vez no me convenga seguir vendiendo y voy a copiar toda la soja en mi silo y no lo voy a vender hasta que se devalúe más o me paguen un dólar más alto. Algo interesante es que a los exportadores se les paga un dólar que se llama dólar blend, y esto es un 80% del dólar oficial y un 20% del contado con liqui. Entonces, o se aumenta el valor del dólar oficial para que liquiden, o se aumenta el porcentaje de contado con liqui, que es muy similar al dólar blue. Hoy en día, como se exporta poca soja, entran pocos dólares, y teniendo en cuenta que el porcentaje de contado con liqui es bajo, ¿qué pasa? Que la oferta no alcanza para satisfacer a toda la demanda que hay, que es creciente. Entonces el precio del dólar sube. El segundo motivo que yo considero por el cual subió el dólar es que bajó demasiado la tasa de interés que fija el Banco Central, o lo que se conoce como la tasa de referencia o de la política monetaria. La bajaron al 40%. Y le quedó a los bancos que ofrezcan a los usuarios o a los clientes una tasa del 30%. Pero ¿cómo es eso del 40 y del 30? Bueno, yo te explico. La tasa de referencia que fijó el Banco Central para los bancos, que es la tasa de política monetaria, es del 40%. Ese es el interés que le va a pagar el Banco Central a los bancos a través de los pases, que son préstamos que le dan los bancos al mismo Banco Central para absorber todo el dinero que hay en circulación en la calle. Las personas no pueden invertir a esa tasa porque eso lo hacen los bancos privados con el Banco Central. Lo que hacen los bancos es darse vuelta y ofrecer plazos fijos a una tasa un poco menor, que es del 30%, que esa sí es la que le pagan a los clientes. Esa tasa surge de un concepto que se llama BADLAR, que son los plazos fijos mayores a 1.000.000 de pesos. Entonces la diferencia del 40%
que le paga el Banco Central a los bancos y el 30% que los bancos le pagan a sus clientes es lo que ganan los bancos. Solamente te explico esto para que lo entiendas. Si a vos te pagan una tasa del 30% anual por un plazo fijo contra un 2% de crawling peg que se paga todos los meses por la devaluación del tipo de cambio, vos decís, bueno, si el crawling peg es del 2% todos los meses, va a ser un 24 anual. Contra un 30% de plazo fijo, más o menos están empatados. Entonces no me resulta tan atractivo el plazo fijo. Me paso al dólar, porque el dólar es más seguro y es más refugio, sobre todo en un contexto de incertidumbre como es el argentino. Antes, cuando las tasas estaban más altas, la gente sí invertía en plazo fijo porque los valores de interés eran mayores. Tampoco te convienen las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago, Personal Pay, porque esas incluso van a ser menores que las que te paguen los bancos por los plazos fijos, aunque te digan que es mayor, porque a veces esos números son medio mentirosos, te hacen un promedio de los últimos 6 meses o 12 meses y por supuesto el valor va a ser mayor porque la tasa de interés viene bajando, pero tenés que saber que los bancos tienen la obligatoriedad de reservarse un 15% de los depósitos de la gente y no los pueden invertir. Entonces, si yo le saco un 15% al 30% que pagan por los plazos fijos, me va a quedar una tasa del 25% aproximadamente que te van a estar pagando esas billeteras virtuales, lo cual no es nada. Te diría que es hasta menos que lo que va devaluando el tipo de cambio oficial. Fíjense en el siguiente gráfico cómo el dólar MEP a las distintas tasas de interés se fue manteniendo más o menos estable cuando pasó la tasa del 80 al 70 o del 70 al 60 o del 60 al 50 hasta incluso cuando pasó del 50 a 40. Pero cuando pasó de 40 a 30 tuvo un salto de 1000 a 1300, tuvo un pico y bajó. Hoy está por encima de los 1200. Esto habla de la tolerancia que tiene el dólar con respecto a las tasas de interés. La gente no tolera una tasa de interés menor al 40% porque dice que si baja al 40% se va a pasar al dólar. Por encima todavía prefiere al plazo fijo antes que al dólar. Así que para nada es atractivo el plazo fijo y por eso la gente se pasó al dólar y como la demanda del dólar subió, el precio subió también. Y la tercera razón o motivo por el cual subió el dólar tiene que ver con la cuestión política y que todavía no se sancionó la ley bases, esta que está proponiendo el gobierno para reactivar la economía, sobre todo en lo que piensa para destrabar todas las burocracias que tiene el Estado y el mercado laboral. Recordemos que hace unos meses el presidente actual, Javier Milei, se pronunció a favor de esta ley, la ley bases, y dijo que el día 25 de mayo se iban a reunir en la provincia de Córdoba para mostrar un acuerdo o un pacto entre todo el país y el resto de los gobernadores y mostrar una alianza con respecto a lo que venía pasando anteriormente, que se peleaban los distintos partidos y no había acuerdo de ninguna manera. Ese pacto nunca llegó, la ley bases no se sancionó y todas las expectativas que estaban puestas sobre el mercado y sobre el dólar, que estaba bastante planchado, empezaron a verse un poco arriesgadas o con cierta incertidumbre, y por eso cuando la gente tiene incertidumbre, cuando la gente no sabe qué va a pasar, cuando no hay certezas de nada, se pasan a un contexto un poco más seguro, si bien el dólar no es seguro, pero mucho más conservador y mucho más firme que una moneda tan inestable como es el peso argentino. Y lo que puede pasar es que si esta incertidumbre continúa, si no se aprueba la ley bases, si no se llega a un acuerdo, si hay peleas entre el gobierno nacional y las provincias, tal vez el dólar siga subiendo porque no sabemos lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses? ¿Conviene comprar o conviene esperar? La pregunta que nos hacemos todos. Bueno, nadie te va a decir la respuesta exacta, nadie puede predecir futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero sí podemos sacar algunas conclusiones en el momento en el cual estamos ahora y ver qué podemos hacer. Fíjense que hoy el dólar en términos nominales está en el punto más alto. Hoy vale por encima de 1.200 pesos. Nunca antes estuvo en estos valores. Ahora, si lo ajustamos por inflación, está mucho más bajo que hace algunos meses, porque tenemos en cuenta que hay una inflación acumulada del 70% y el dólar tan solo subió un 20, un 30%.
Entonces, el dólar ajustado por inflación está mucho más barato que hace algunos meses y tal vez tenga que seguir subiendo un poco más para recuperar todo lo que perdió con respecto a la inflación. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, si conviene comprar o conviene esperar, viendo el anterior gráfico, para mí conviene comprar, teniendo en cuenta que todavía está atrasado con respecto a la inflación. Yo digo comprar dólares, pero no necesariamente tiene que ser comprar. Podés invertir en activos que estén atados al tipo de cambio o fondos comunes de inversión dolarizados o CDRs que también acompañan el dólar. Entonces hay muchas opciones para invertir en dólares, no solamente comprar la moneda propiamente dicha. Por último, veamos el siguiente gráfico. Vamos a ver la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar MEP. En el mes de diciembre de 2023, cuando se hizo la devaluación del 100% del tipo de cambio, se pasó de 350 pesos a 800, la brecha se achicó a menos del 20. Con esa devaluación chica que se llama crawling peg del 2% mensual, hoy la brecha no se puede mantener porque la inflación sigue siendo alta. Mientras la inflación sigue siendo alta y el crawling siga siendo del 2%, la brecha se va a ir estirando. Por eso hoy pasamos a una brecha del 40% cuando hace 6 meses era del 20%. ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación? Bueno, dependen de muchos factores. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Recordemos que la soja se está liquidando poco con respecto a años anteriores, si bien las últimas semanas se aceleró, pero eso hace que el Banco Central pueda acumular pocos dólares. ¿Qué va a pasar también con la tasa de la política monetaria? Si la vuelven a subir, si la vuelven a bajar, veremos qué pasa. Y también qué va a pasar con la cuestión económica, si se aprueba la ley bases o no se aprueba. De todas estas cuestiones depende de que se mantenga la brecha o que no se mantenga. Si el viento sopla a favor del gobierno, tal vez se mantenga la brecha y no haya otro salto cambiario como hubo en el mes de mayo. Si el contexto no sea favorable, tal vez tengamos otro salto devaluatorio del 20, 30, 50 o quién sabe, pero eso puede llevar un dólar por encima de 1.500 pesos tranquilamente. Recordá que todo lo que digo acá puede ser debatible, déjamelo saber en los comentarios, y si te gusta el contenido que hacemos o si querés que hablemos de otra cuestión relacionada con la educación financiera, con las inversiones, con la economía o con la situación del país actual, déjamelo saber para que lo podamos conversar en próximos videos. Y si todavía no lo hiciste, te pido por favor que te suscribas al canal, que le des un like a este video y al resto de los que tenemos en el canal y que compartas nuestro contenido y nuestro material, porque nos ayuda un montón para seguir creciendo esta comunidad hermosa que es Tu Tutor, en la cual hablamos de educación financiera y de inversiones. Hasta acá el video de hoy, ha sido un placer acompañarlos y nos vemos seguramente la semana que viene. Chau chau.